Buenas gente, espero que estén bien. El día de hoy vamos a resolver algunos ejemplos sobre polígonos regulares. Entonces, para comenzar vamos a realizar el siguiente. Dice, hallar el área y el perímetro de un rectángulo cuyas dimensiones son 16 y 6. Bueno, en este caso no se trata de un polígono regular, pero es una figura que es de mucha utilidad para toda la materia de polígonos, tanto polígonos regulares como polígonos irregulares, que sería el tema que sigue a polígonos regulares. Entonces nos están pidiendo el área y el perímetro de esa figura, que es un rectángulo, cuyas dimensiones son 16 de largo y 6 de ancho. Debemos recordar que el área el área de un rectángulo es largo por ancho. Por lo tanto, en este caso sería 16 por 6. Entonces lo podemos hacer en la calculadora. 16 por 6 y eso nos da 96. Entonces el área sería de 96 centímetros. Acá ya no me cabe, vamos a escribirlo más abajo. Entonces el área sería de 96 centímetros cuadrados. Y luego me están pidiendo el perímetro. Recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Voy a sumar todos los lados. Entonces, si este largo mide 16, el de arriba también mide 16. Y si este ancho es de 6, este es de 6. Por lo tanto, el perímetro sería 16 más 16 más 6 más 6. O algunas veces en rectángulo lo que se dice es que el perímetro es 2 por el ancho más 2 por el largo, porque ven que es exactamente lo mismo. Entonces en este caso sería 16 por 2 más 6 por 2 y eso nos da 44. Por lo tanto, el perímetro de este rectángulo es de 44. 2. Hallar el área de un cuadrado cuyo lado vale 8.62. Recordemos que un cuadrado, si es un polígono regular, es un polígono especial donde todos los lados miden exactamente igual, todos los ángulos miden 90 grados. Básicamente es uno de los polígonos básicos con los que se trabajaron en la escuela. Entonces este mide 8,62, este mide 8,62 y así sucesivamente todos miden igual. Lo que me están pidiendo averiguar es el área de ese cuadrado, el área de un cuadrado, eh, donde un cuadrado se puede ver como un caso particular de un rectángulo que todos los lados miden igual y por lo tanto sería largo por ancho, que en este caso el ancho mide igual que el largo o que el lado, entonces nada más se dice que es lado por lado. O se abrevia a decir que es L a la 2, aún más fácil. Entonces eso es lo que uno se aprende, que el área de un cuadrado es L a la 2. Entonces el lado mide 8,62 elevado a la 2 y eso lo hacemos en la calculadora, que sería paréntesis 8,62 elevado a la 2 y eso es 74,30 redondeado. Entonces ese es el área, estamos hablando de centímetros, por lo tanto va a ser centímetros al cuadrado por ser un área. Entonces el área sería 70,30 centímetros cuadrados. Y solo nos están pidiendo en este caso el área de un cuadrado. 3. Halla el área de un triángulo sabiendo que la base. Entonces lo que tenemos es un triángulo. No nos especifican qué tipo, pero sí nos especifican que existe una base y que existe una altura. Entonces dice un triángulo sabiendo que la base es de 6,8 metros y que la altura es de 9,3 metros. Y lo que nos piden es el área. Por lo tanto, el área de un triángulo hay que recordar que era base por altura entre 2. Entonces la base es 6,8 por 9,3 entre 2. Vamos a la calculadora. Entonces sería 6,8 por 9,3 entre 2 y eso nos da 31,62. 31,62. Entonces el área
de ese triángulo es de 31,62. Estamos hablando de metros, por lo tanto van a ser metros al cuadrado. En la calculadora lo podríamos escribir primero esto, como lo hice yo ahorita, y luego dividido por 2, o lo pueden escribir todo como una fracción con la tecla de fracción, ¿verdad? Entonces sería 6.8 por 9.3, bajamos con el cursor, ahí va un 2, igual, y eso nos da exactamente lo mismo, ¿verdad? Esa tecla SD que se ve acá, esta tecla lo que hace es transformar entre notación fraccionaria a notación decimal para ver la notación decimal. Luego el 4 dice hallar el área de un paralelogramo cuya base es 30 y cuya altura es 40. Entonces debemos recordar que un paralelogramo es una figura más o menos como esta que estoy dibujando acá o que estoy trazando acá. Y entonces nos dicen que la base mide 30 y que la altura mide, acá hay una altura, que la altura mide 40 centímetros, todo está en centímetros. Entonces lo que nos piden es el área de esa figura. El área de esta figura es bastante sencilla porque es casi igual al área de hecho es igual al área del rectángulo, que entonces sería base por altura. Entonces la base es 30 por 40 y eso nos daría 1200. Lo pueden hacer en la calculadora si no están seguros. 30 por 40, 1200. Estamos en centímetros, por lo tanto son centímetros cuadráticos o centímetros a la 2. 5. Halla el área de un trapecio rectángulo cuya base mayor es 11 y cuya base menor es 6 y la altura es 5. Entonces, un trapecio rectángulo, más o menos como este que voy a dibujar, donde un trapecio tiene dos bases. Una se llama siempre la mayor y otra la menor. Acá hay un ángulo recto, acá arriba también hay un ángulo recto, por eso es un trapecio rectángulo. Entonces la base mayor es 11, esta es la base mayor, la base menor es 6 y la altura es 5. Entonces el área de un trapecio, para recordar, es base mayor más base menor por altura entre 2. Acá es muy importante los paréntesis. Tienen que ponerse los paréntesis, no se pueden olvidar porque si no da otro resultado. Entonces, sustituyendo base mayor, la B mayúscula significa base mayor y la B minúscula significa base menor. Entonces sería 11 más 6 por 5 entre 2. Y así como está, así lo vamos a escribir en la calculadora. Entonces sería tecla de fracción, paréntesis, 11 más 6, cierro paréntesis, por 5, bajo con el cursor, 2, le doy igual y dice que eso es 42,5. Entonces el resultado es 42,5. Ven que otra vez alterné entre la notación en la calculadora, alterné entre la notación fraccionaria con la tecla SD de la calculadora. Entonces el área de esta figura es 42,5 unidades cuadráticas, que en este caso no nos indicaron qué era. 7 dice halla el perímetro de un polígono regular. Ya acá nos están especificando que es un polígono regular de 25 lados cuyo lado mide 8. Entonces tenemos que averiguar el perímetro de un polígono regular de 25 lados. Por lo tanto, n es 25, porque recuerden que n representa la cantidad de lados del polígono regular y el lado mide 8, por lo tanto L es 8. Ahora la fórmula de perímetro para un polígono regular, la fórmula es n por
L, o sea, la cantidad de lados por lo que mide un lado, pues todos los lados miden igual. Por ser un polígono regular, todos los lados miden igual. Entonces en este caso sería n, que es 25 por 8. Y eso lo podemos hacer en la calculadora. Entonces sería 25 por 8. Y eso nos da 200. O sea, quiere decir que el perímetro de este polígono regular de 25 lados es 200 centímetros, porque hablaban de centímetros. O sea, estamos hallando un perímetro, por lo tanto la unidad es lineal. Entonces la fórmula que se usó acá, importante, es la de perímetro, que es n por L, cantidad de lados por lo que mide un lado. 8 dice si el ángulo interno, entonces ángulo interno de un polígono regular es 108, halle el ángulo externo, o sea, lo que nos están preguntando es cuánto mide el ángulo externo, el ángulo central y el número de lados, o sea, cuánto es n. A partir de esta información de que el ángulo interno es de 108. Entonces, acá hay algo muy importante de mencionar, y es una propiedad. Básicamente, si nosotros vemos cualquier polígono regular donde se puede inscribir en una circunferencia, en algún sentido se va a ver alguna parte como esta, donde este va a ser un ángulo interno, este va a ser otro ángulo interno, que en todo caso miden igual, porque los ángulos internos de un polígono regular miden igual. Por acá, si nosotros extendemos este segmento que va acá, se va a formar otro ángulo, en cuyo caso es el ángulo externo a la figura. Entonces, este ángulo que tenemos aquí es el ángulo externo. Este que tenemos aquí es el ángulo interno. Y ahora, ¿qué relación tienen esos dos? ¿Qué relación tienen esos dos ángulos? Alfa y beta, que es denominado alfa y beta, donde alfa es el externo y beta es el interno. Entonces, lo que pasa acá es que estos ángulos forman un par lineal, y un par lineal significa que van sumados, dan 180 grados, porque forman toda la completitud de el ángulo de 180. Entonces, por lo tanto, acá lo que me están diciendo es que el ángulo interno es de 108. Entonces, este ángulo aquí es 108. En la primera me preguntan por el ángulo externo, o sea, lo que me están preguntando es este alfa que he denotado aquí, alfa. Entonces, ¿cuánto mide este de acá? Podríamos usar esta propiedad, entonces nosotros podríamos decir que a 180 le quito 108 grados, me va a dar el ángulo externo, que en todo caso fue el que le puse el nombre de alfa. Acá lo escribí mal, es a 180 le quito 108 grados. Entonces, en la calculadora a 180 le quitamos 108 y eso nos da 72. Entonces quiere decir que el ángulo externo es exactamente igual a 72. Entonces ya calculamos el ángulo externo, vamos con el ángulo central. Y aquí hay otra propiedad importante. Hay que recordar la fórmula de ángulo externo. Por ejemplo, la fórmula de ángulo externo es 360 entre el número de lados. Y la fórmula del ángulo central es 360 entre el número de lados. Vea que ambas fórmulas son exactamente iguales. Por lo tanto, el ángulo externo con el ángulo central miden exactamente lo mismo. Y entonces no habría que hacer ningún procedimiento ahí, porque ya lo tendríamos hecho. Entonces, el ángulo central es 72. Ahora, finalmente, lo que nos queda por averiguar es cuál es el número de lados, o sea, cuántos lados tiene ese polígono regular. Sé que es regular, pero de momento no sé cuántos lados tiene. Entonces podríamos usar la fórmula que acabo de borrar, que es que el ángulo central o externo, el que sea, porque son iguales, el ángulo central es 360 entre n.
porque ve que aquí usa al número de lados y el ángulo central ya lo conozco, ya sé que es 72. Entonces podríamos sustituir ahí y decir que 72 grados es igual a 360 entre n, donde n es lo que yo quiero saber. Entonces este pasa a multiplicar y este pasa a dividir, o sea, como que se intercambian. Entonces al final lo que tengo es n es igual a 360 entre 72. Entonces vamos a la calculadora. 360 entre 72, eso da 5. Por lo tanto, el número de lados de este polígono es de 5. Por lo tanto, la figura de la que estamos tratando es un pentágono, ya que tiene 5 lados, por lo tanto se llama un pentágono. Entonces vea que lo que se hizo aquí fue usar la fórmula de ángulo central y despejarla, que el despeje es bastante sencillo, para poder averiguar la cantidad de lados que tiene la figura. Luego, el 9 dice, si un polígono regular tiene 20 lados, bueno, en este caso ya me están afirmando que tiene 20 lados. Y de hecho ya podríamos decir cómo se llama. Esto es un icoságono regular. ¿Cuánto mide el ángulo interno? Entonces me están preguntando cuánto mide el ángulo interno y cuánto mide el ángulo central. ¿Y cuál es la cantidad de diagonales que se pueden trazar en ese polígono? O sea, me están preguntando cuál es la cantidad de diagonales que se pueden trazar en el polígono en total. Entonces es la D mayúscula. Hay que aprender a diferenciar la D mayúscula de la D minúscula. D mayúscula es la cantidad de diagonales que se pueden trazar en el polígono completo y D minúscula es la cantidad de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice. Comencemos con el ángulo interno. Entonces para el ángulo interno hay una fórmula del ángulo interno que es n menos 2 por 180 sobre n. Entonces n es 20, por lo tanto 20 menos 2 por 180 sobre 20. Y escribimos eso en la calculadora como está. Entonces sería paréntesis 20 menos 2, cierro paréntesis, por 180 entre 20. Eso es igual a 162. Por lo tanto, el ángulo interno es de 162. Ahora, el ángulo central, hay que recordar que el ángulo central y el ángulo externo miden lo mismo. O podríamos aplicar de una vez la fórmula. Entonces, ángulo central, la fórmula es 360 entre n. Y entonces eso sería 360 entre 20. Y eso nos va a dar 18. Y luego las diagonales totales. En este caso hay una fórmula para las diagonales totales. Y la fórmula es n menos 3 por n entre 2. Entonces, paréntesis, 20 menos 3 por 20 entre 2. Y vamos a escribir eso en la calculadora. Entonces, tecla de fracción, paréntesis, 20 menos 3, cierro paréntesis, por 20, bajo con el cursor, 2, igual 170. Por lo tanto, hay una cantidad de 170 diagonales. El ángulo interno es de 162 grados y el ángulo central es de 18. Luego el 10 dice, de acuerdo con los datos de la figura, ¿cuál es su área? Entonces nos están preguntando por el área. Acá vemos que esto es un polígono regular porque está inscrito en una circunferencia. Entonces, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, esta figura es un hexágono regular. Esta figura es un hexágono regular donde n es 6.
El segmento que nos están dando es un segmento que va desde el centro del polígono regular a uno de sus vértices. Entonces tenemos que recordar que esta figura de acá, o este segmento que dibujaron acá, se llama un radio. Por lo tanto, el radio es de 4 centímetros. Y lo que nos están pidiendo averiguar es el área. Por lo tanto, hay que recordar el área de un polígono regular. El área de un polígono regular es perímetro por apotema entre 2. Vean que en este caso no tenemos la apotema. Entonces, podríamos hacernos otra pregunta y es, ¿esta figura es uno de los polígonos especiales? Sí, porque es un hexágono regular. Entonces, de hecho, hay una fórmula aún más simple que esa, donde no tendríamos que averiguar la apotema para averiguar su área, que es 3 por L a la 2 por raíz de 3 entre 2. Ahora, vean que aquí lo que nos están pidiendo es L, o sea, lo que mide el lado. Sin embargo, lo que tenemos es el radio. Pero aquí viene una característica y es que en el hexágono regular el radio y el lado miden exactamente igual. Entonces en el hexágono regular el radio y el lado miden lo mismo. Por lo tanto, este radio que me dieron aquí, que mide 4, es también el lado. Entonces ya podríamos aplicarlo en la fórmula. Y la fórmula entonces sería 3 por 4 a la 2 por raíz de 3 entre 2. Y eso ya lo podemos escribir en la calculadora así como está. Tecla de fracción 3 por 4 a la 2 por raíz de 3, bajo con el cursor 2, y eso da 24 raíz de 3. Entonces el área de esa figura es 24 raíz de 3. Vean que lo que hicimos aquí muy importante fue la fórmula para polígono especial, que en este caso era un hexágono regular, que es 3 por L a la 2 por raíz de 3 entre 2. Recordemos que los polígonos especiales son cuadrado, el triángulo, equilátero y el hexágono regular, que es este caso en el que estábamos ahora. Luego el 11 dice calcule el área. Entonces nos están preguntando el área y el perímetro de un octágono regular. O sea, si es un octágono quiere decir que n es 8. Si se sabe que su apotema es de 5. Entonces recordemos, fórmula de área es perímetro por apotema entre 2. Perímetro por apotema entre 2. Entonces nos están dando que el apotema es de 5. Y recordemos que para el perímetro ocupamos n por L, o sea, la cantidad de lados, que sí la tengo, que es 8, por lo que mide un lado, pero no tengo cuánto mide el lado, no me lo dieron. Por lo tanto, la fórmula de área no la voy a poder usar. Esta fórmula de área que aparece aquí no lo voy a poder usar. Entonces vamos a usar la otra fórmula de área, que es más compleja, pero es mucho más potente, y es n por a la 2 por tangente de 180 entre n. O sea, el número de lados por la apotema al cuadrado por tangente de 180 entre n. Entonces sustituimos los valores. N es 8, la apotema es 5 a la 2 por tangente de 180 entre 8. Y eso lo escribimos en la calculadora así como está. Entonces sería 8 por 5 a la 2, tecla de elevar al cuadrado, por, hay una tecla que se llama tangente, tangente de 180 entre 8, cierro paréntesis y damos la tecla igual y dice que
el área es de 82,84. 82,84. Entonces ya tenemos el área. Lo que nos haría falta en este caso es encontrar el perímetro. Entonces el perímetro era n por l. Otra vez no tengo la longitud del lado, pero el n sí, que es 8. Pero entonces en este caso podríamos usar la fórmula que borré antes, que es A, el área es perímetro por apotema entre 2. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto es el área. El área es 82,84, va a ser igual al perímetro, que es lo que estoy averiguando, por la apotema que mide 5 sobre 2. Y entonces esto lo podemos despejar. El 2 pasa a multiplicar y el 5, porque está dividiendo, el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. El 5 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos queda 82,84 por 2 entre 5. Eso es igual al perímetro. Entonces vamos a la calculadora. Tecla de fracción, 82,84 por 2, bajo con el cursor y ahí es 5. Entonces tecla de SD para la aproximación decimal y dice que el perímetro es de 33,14 redondeado. Entonces el perímetro es de 33,14. Entonces vean que se usó la fórmula de área de perímetro por apotema entre 2 para poder averiguar cuánto era el perímetro original, porque ya habíamos calculado con otra fórmula, la fórmula especial de área, ya habíamos encontrado cuánto era el área de ese octágono regular. Entonces usamos ese área que ya hemos averiguado en la fórmula regular de área para poder averiguar cuánto era el perímetro despejando la fórmula, porque ya teníamos la apotema que nos la habían dado. Y luego finalmente el 12 dice, si el área de un hexágono regular es 48, entonces lo que tengo es un hexágono cuya área es de 48 metros al cuadrado. ¿Cuál es su perímetro? Lo que nos están pidiendo es el perímetro. Entonces en este caso, vean que para el perímetro ocupamos n por l, igual que antes. La fórmula de perímetro es n por l. ¿Sabemos cuánto es n? Sí, n es 6. ¿Por qué? Porque es un hexágono regular, por lo tanto tiene 6 lados. Y lo que tendríamos que averiguar es cuánto es l. ¿De dónde va a salir l? Posiblemente de esta fórmula, o posible de ese resultado que el área es 48. Entonces, usemos la fórmula que habíamos usado antes, que es que el área de un hexágono regular, por ser un polígono especial, es 3 por L a la 2 por raíz de 3 entre 2. Entonces en este caso sería 48, sustituyendo ya el área, es 3 por L a la 2 por raíz de 3 entre 2. Y podemos despejar eso, que incluso lo podríamos hacer en la calculadora. Entonces que lo despeje la calculadora sola. Entonces eso es 48. Igual recuerden que era con la tecla alfa, calc, y ya escribe el igual. Ahora tecla de fracción, 3 por, en este caso no vamos a poder escribirle L porque la calculadora solo va a aceptar una X. Entonces sería alfa, cierro paréntesis para que ella escriba la X, elevado a la 2, entonces tecla elevar a la 2, por raíz de 3, bajo con el cursor 2. Entonces vean que esto que se está escribiendo acá arriba en el rectángulo son todos los botones que yo apreté para poder escribir esto que tengo acá, ¿verdad? Entonces ahí están todas las teclas que yo apreté para poder escribir eso. Luego le vamos a dar Shift, Calc, igual, y entonces dice que X
que en este caso es L, es 4,30 redondeado ya, 4,30. Ese es L, ya ella lo despejó completamente. Entonces lo que hicimos fue darle Shift Calc igual. Aquí están las teclas aquí arriba. Shift Calc igual, y con eso ya ella averigua cuánto es la longitud del lado. Y por lo tanto ya podríamos averiguar el perímetro, porque el perímetro va a ser N por L, o sea 4,3 o 30, como ustedes lo quieran, por 6. Entonces sería, vamos a la calculadora, 4,30 por 6, y eso es 25,8. Por lo tanto el perímetro es de 25,8, y esa ya sería la respuesta, porque ya encontramos el perímetro, que era lo que nos estaban preguntando. Y en este caso lo que usamos fue la fórmula especial para averiguar el área, que por ser un polígono especial tiene una fórmula de área especial, que es 3 por L a la 2 por raíz de 3 entre 2. Y finalmente eso sería. Muchas gracias.